Bien, hermanos, muy buenos días a todos. Hola a todos los que se han ido conectando, nuestros amigos y hermanos de Iglesia Vida Nueva. Hemos tenido una mañana muy alegre, muy movida. Hemos estado conversando acerca de lo que es crecimiento espiritual. Nos reíamos un poco en un ambiente un poco más distendido junto a Berito, junto a nuestra hermana Janet. Y de eso se trata, de eso se tratan los cultos, de eso se tratan nuestras transmisiones domingo a domingo, que podamos tener estos tiempos de conversación, de reflexión, que ustedes puedan anotar sus comentarios, puedan ir participando activamente de los cultos. Porque una cosa me quedaba muy pendiente cuando conversaban Berito y Janet, que es que Dios finalmente trabaja con nuestra esencia, ¿ya? No es necesario ser de estos cristianos empaquetados, de estos cristianos que viven con la Biblia bajo el brazo, con un traje. No, Dios puede trabajar con tu esencia, tal como tú eres. Dios puede sacar la mejor versión de ti mismo, ¿ya? Toda tu alegría, todo tu carisma, tu responsabilidad, lo que destaca de tu persona es lo que Dios toma para poder trabajar. Así que sigamos en esta línea, sigamos buscando al Señor de esta manera. Recordemos que Jesús, cuando estuvo caminando en la tierra, fue una persona que era muy atractiva para aquellos que le seguían. Entonces, si Jesús era una persona atractiva para aquellos que le seguían y daban ganas de seguirlo, yo no me imagino a un Jesús que fuera parco, que fuera, no sé, bautizado en jugo de limón, como dicen algunos, sino que yo me imagino a un Jesucristo que era capaz de transmitir amor, capaz de transmitir alegría, capaz de entablar conversaciones con las personas, y eso marcaba a la gente que le rodeaba. Así que sigamos en esta línea, hermanos míos, y aprovechemos que el Señor nos está dando una oportunidad para acercarnos más a Él. El día de hoy quiero conversar y hemos estado un poco dando vueltas con respecto al tema de lo que es el crecimiento espiritual. Y muchas cosas marcan o muchas cosas nos pueden venir a la mente cuando hablamos de crecimiento espiritual. Nuestras hermanas comentaban un poco acerca de cómo cambia nuestra vida cuando llegamos a Cristo, cuando Cristo sale a nuestro encuentro y nos encontramos con esta fuerza tan grande llamada Dios. Y también conversaban un poco acerca de cómo se van marcando nuestros primeros pasos. Berito decía que algunos piensan que crecer espiritualmente es tomar cargos o responsabilidades dentro de una iglesia. De repente creemos que es así, o de repente creemos que el crecer espiritual se da con ir a grandes conferencias, con ir a escuchar a grandes oradores o poder pasar tiempos en campamentos. Y la verdad es que esto sí nos ayuda a crecer espiritualmente, pero principalmente hay algunas prácticas cotidianas que nosotros nos pueden ayudar a tener un crecimiento continuo y paulatino durante el tiempo. Y estas cosas, estas prácticas son de las que quiero conversar con ustedes en estos breves minutos. Porque muchos pueden pensar que, bueno, hermano, yo no sé cómo crecer, me siento estancado, siento que me falta, no sé, algo me falta para poder seguir creciendo, para poder desarrollarme. Y en ese sentido tenemos algunas cosas que hablar durante esta mañana. Quiero partir comentándoles que si nosotros nos ponemos a pensar en el crecimiento o en el desarrollo de nosotros como seres humanos, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Cuando nosotros nacemos, o si nos ponemos a pensar en forma general, los bebés humanos somos como los bebés más débiles o más dependientes de todo el reino animal. Si tú te pones a pensar o te pones a mirar, no sé, a los caballos, cuando ellos nacen, es como que la yegua suelta el caballo y el caballito de a poco se va afirmando y se para de inmediato y empieza a caminar. Los leones o los perros, los lobos, todo el reino animal, fíjense que cuando nace la cría, de inmediato prácticamente está dotada de herramientas para poder sobrevivir. ¿Ya? Puede moverse, puede alimentarse. Pero si ustedes se ponen a pensar en un bebé, cuando nace un bebé, nace y queda ahí, no hace nada, no se mueve, con suerte llora, hace algunas muecas, y son los bebés como los bebés humanos los más indefensos de todo el reino animal. Y yo con esto me pongo a pensar porque
Ya hace un poco más de 1 año y medio que con mi esposa fuimos padres de nuestra hermosa Emita. Y cuando la recuerdo, claro, ella nació y lo único que ella hacía era como acercarse al pecho de su madre, de mi esposa. Y es porque el crecimiento de nosotros los seres humanos está marcado por pasar de ser totalmente dependientes a ser personas independientes como las que somos cuando crecemos. Pero fíjense que en el sentido espiritual esto es al revés, porque en el sentido físico nosotros pasamos de ser personas totalmente dependientes cuando somos bebés a ser personas independientes cuando ya entramos a la niñez, la adultez y somos gente como lo que hoy día somos. Pero en el ámbito espiritual esto va en forma inversa. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando tenemos un nacimiento espiritual, pasamos de ser independientes, de haber vivido sin Dios, a ser totalmente dependientes de Dios. ¿Se fijan? Entonces podemos hacer este paralelo entre lo que es el desarrollo humano y lo que es el desarrollo espiritual. Ahora, el desarrollo humano está marcado por algunos hitos o por algunas conductas que hacen que nosotros vayamos creciendo. Por ejemplo, un bebé va creciendo y va dando signos de crecimiento una vez que empieza, por ejemplo, a aprender a alimentarse, una vez que aprende a comunicarse, una vez que empieza a aprender a sociabilizar, y son cosas que van marcando el crecimiento. Primero los bebés solamente se alimentan, después comienzan a tener mayor motricidad, después del año ya empiezan a firmar sus piernas y a caminar, y luego son capaces de interactuar con otros niños. O sea, uno los deja en una habitación con juguete o con más niños y ellos ya son capaces de interactuar. Y esto es muy rico porque nosotros cuando lo vemos en el ámbito espiritual nos vamos a dar cuenta de que hay algunas prácticas que son súper cotidianas, que pareciera que son igual que en el crecimiento físico, se dan de la misma manera en el crecimiento espiritual. Y hoy día quiero hablar acerca de tres prácticas, de tres cosas prácticas que nosotros podemos hacer para crecer. Y la primera de ellos, tal cual como les comentaba acerca del desarrollo físico de un bebé, el crecimiento está marcado por la alimentación, la comunicación y la capacidad de sociabilizar. Y en esto quiero que nosotros podamos ahora llevarlo a la parte bíblica. El primer punto o la primera actividad práctica que nosotros podemos hacer para crecer en el espíritu es, sin lugar a duda, alimentarnos. ¿Y alimentarnos de qué? De la palabra del Señor. Esa es una práctica súper útil del día a día. ¿Cómo yo puedo crecer? Primero que todo, buscando la palabra del Señor. Fíjense que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro nos invita, la Biblia nos enseña a que deseemos la palabra del Señor para de esa forma seguir creyendo, para poder alimentarnos. Ahora, la palabra de Dios nos permite conocer a Dios. Y eso ya es fundamental para que nosotros podamos crecer. Para ir creciendo tenemos que ir conociendo a Dios. Y la mejor forma de conocerlo es a través de las Escrituras. Es a través de dedicar tiempo para poder leer, para poder buscar a Dios a través de la Escritura. Fíjense que el Salmo 119, en el versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, cuando yo hablo de que hay que alimentarnos de la palabra del Señor, hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta: buscar la palabra, guardar la palabra y meditar en ella. Muchas veces nosotros cometemos el error, y esto lo digo en forma personal también, a veces cometemos el error de decir: ya voy a leer hoy día la Escritura, voy a leer todo un capítulo o voy a leer todo un libro el día de hoy o de aquí al viernes. Pero sin embargo, leemos como si fuera solo un libro de historia. O leemos solamente como si estuviéramos leyendo, no sé, cualquier artículo. Cuando la palabra, nosotros somos invitados a meditar en ella. Fíjense que el Salmo 1:2 dice: bienaventurado quien en la ley de Jehová tiene su delicia, y en esa ley medita de día y de noche.
meditar en la palabra es mucho más que leer de corrido, es darte el tiempo de analizar, de poder pensar un poco. O sea, cuando yo leo la Escritura, tengo que tratar de pensar en qué quiere decirme Dios a través de esto. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el tema central? ¿Qué es lo que esta palabra puede aportar a mi vida para yo ponerla en práctica? Porque de eso se trata. Cuando nosotros nos queremos alimentar de la palabra del Señor es para ponerla en práctica, porque es la única forma en la que nosotros damos evidencia de que sí nos estamos alimentando. Ahora, cuando nosotros dedicamos tiempo a la lectura, nosotros de inmediato fortalecemos nuestro espíritu. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué nos pasa si nosotros no comemos? Nos debilitamos. Acá todos dicen, claro, nos debilitamos. Si yo no como en un día, aparte de tener hambre, hasta mi carácter se ve afectado. Si yo ando con hambre, ando enojado, no sé, todos tienen la culpa, me molesta, me irrita todo. Y de la misma manera pasa con nuestro espíritu. Si nosotros no lo alimentamos, entonces nuestro espíritu anda débil, anda susceptible, todo lo que digan me puede ofender, me siento mal, me quiero ir de la iglesia, esto no es para mí, Dios tiene la culpa. Y es porque no alimentamos nuestro espíritu. Por eso es que es sumamente importante dedicar tiempo a la lectura de la Escritura y sobre todo a poder meditar en ella. Práctica número 1, alimentarse de la palabra del Señor. Práctica número 2. Ya conversábamos acerca de la palabra, que es la forma en la que yo conozco a Dios, es la forma en la que yo escucho a Dios. La práctica número 2 está muy relacionada a la número 1, porque así como a través de la palabra Dios me habla, el segundo punto es la oración, donde yo converso con Dios ahora. Y fíjense que la oración es más que un rezo, es más que repetir palabras, es más que repetir muletillas de memoria. A veces igual pensamos que para orar tenemos que, no sé, sabernos el lenguaje Reina Valera de principio a fin, y de repente oramos como con las palabras de la Reina Valera, decimos, oh Señor, os doy gracias, pero no. Nosotros cuando hablamos con un amigo no hablamos de esa manera. Cuando nosotros conversamos con nuestros hermanos, si se fijan, ocupamos palabras como las que sabemos comúnmente. Pero pareciera ser que de repente nos cuesta orar, o si nos mandan a hacer de repente oraciones en la iglesia, como que quedamos en blanco o nos cuesta porque buscamos palabras rebuscadas, cuando en realidad tenemos todo el lenguaje que necesitamos a nuestro alcance para poder conversar con Dios, ¿ya? Y en esto, fíjense que la palabra nos llama y nos dice en Filipenses 4, del 6 al 7, no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, una de las mejores formas para poder nosotros mantener una relación directa con Dios es la oración. Y esto como lo enseñó Jesús en Mateo 6, usted puede ver Jesús y la oración, y Jesús les decía, ustedes cuando oren no lo hagan como los fariseos que se paran y repiten palabrería como pensando que van a recibir un premio mientras más palabras ocupen por orar. Háganlo desde el fondo, desde la humildad, desde lo más profundo de su corazón. Incluso enciérrense en su cuarto, allí en la intimidad, y conversen con Dios, porque Dios, su Padre, que ve lo que ustedes piden en lo secreto, lo recompensará en público. El orar, el estar en constante comunicación con Dios, tiene unos beneficios tremendos para nuestra vida, tal cual como lo leíamos en Filipenses. O sea, si ustedes están inquietos, oren. Si se sienten agradecidos, oren. La oración trae a nosotros paz. La oración trae a nosotros respuesta del Señor. Muchas veces hemos preguntado a Dios o tenemos ciertas dudas con respecto a las situaciones que estamos viviendo, a lo que estamos pasando, o con respecto al futuro. Y como que pensamos, ¿qué querrá el Señor de mí? ¿Qué es lo que pretenderá Dios con todo esto?
cuando podemos llevarlo en la oración, cuando podemos directamente acercarnos al Señor. La palabra nos enseña que podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia, porque a través de Jesucristo podemos acceder al Padre. Y ahora, cuando yo les pregunto, y honestamente usted con la mano en el corazón, dígame, ¿cómo está su nivel de oración? ¿Cómo está esta práctica en su vida? ¿Estamos orando lo suficiente? ¿Estamos dedicando el tiempo suficiente a la oración? Y es algo que yo pensaba mientras preparaba este mensaje, porque de un 100% de personas a quien yo les pregunte, más de un 95% me va a decir que no está conforme con el tiempo que dedica a orar. Y es porque realmente sabemos que la oración está ahí, sabemos que Dios está ahí. ¿A cuánto? A 40, 50 centímetros del suelo que yo me tomo al arrodillarme. Y aún así no somos capaces de ir delante de Dios. Y muchas veces es por vergüenza. Y en esto quiero que me escuches con atención. Muchas veces no oramos delante de Dios porque nos sentimos tan avergonzados. Porque le decimos, bueno, ¿qué voy a ir a molestar a Dios si no me he acordado de Él durante toda la semana? No he orado, no he podido leer la Biblia. Y muchas veces la vergüenza nos hace frenarnos delante de esto tan preciado que es la oración. Pero el Señor te invita a que puedas presentar todas tus inquietudes. Presenta esa vergüenza, incluso parte la oración diciéndole, Dios mío, me siento avergonzado el día de hoy, pero aquí estoy. Y muchas veces ha sido esa mi oración. Voy delante del Señor y le digo, Dios, perdóname por ser tan negligente. Porque teniendo las herramientas a mano, porque sabiendo que puedo ir a tu palabra, porque sabiendo que puedo ir a la oración, no lo he hecho. He sido negligente, he dedicado mi tiempo a otras cosas, he dedicado mis prioridades a otras cosas. Pero perdóname, dame una nueva oportunidad porque necesito de ti, porque sin ti me muero. Y a través de la oración es que nosotros entonces entablamos una relación con nuestro Dios. Si bien es cierto, la palabra nos ayuda a conocer a Dios, a través de la oración nosotros vamos sentando las bases de lo que es una relación personal con Él, donde conversamos con Él, lo hacemos parte de nuestro día a día, lo hacemos parte de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de la crianza con nuestros hijos y de todo lo que conforma nuestro día a día. Así que tenemos práctica número 1, la palabra. Práctica número 2, la oración. Y ahora vamos a la práctica número 3. Si se fijan, hemos conversado de cosas que son muy cotidianas. En ningún momento he hablado acerca de ir a retirarnos a un cerro durante una semana y cosas así. Al principio les comentaba, sí, son cosas que alimentan nuestra alma, que nos pueden ayudar a crecer. Pero estoy hablando de cosas que son mucho más prácticas y que tienes ahí, al alcance de tu mano. Yo creo que todos, o la gran mayoría en nuestro hogar, hay una Biblia. Todos podemos orar porque todos sabemos comunicarnos. Y el punto número 3, la práctica número 3, tiene que ver, así como los bebés aprenden a sociabilizar, tiene que ver con el hecho de congregarse. ¿Ya? Y esto, aquí igual quiero tomarme unos minutos para conversar acerca de esto. Fíjense que en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos del 24 y 25, dice lo siguiente. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. En el libro de Hebreos el autor nos recomienda animarnos y exhortarnos unos a otros. Aquí tenemos un gran problema, porque muchos se excusan por el hecho de no congregarse y dicen, no, pero es que yo no necesito una congregación porque tengo una relación personal con Dios. Y yo he escuchado esto muchas veces.
Dicen, no, no es necesario ir a la iglesia, si total, la relación es tú y Dios, y tú puedes buscar a Dios en tu casa, yo leo la Biblia, yo converso con Dios, escucho música cristiana, bien, bien haces. Está bien que leas la Biblia, está bien que ores, está bien que escuches música cristiana, pero ojo, Jesucristo no hubiese formado una iglesia si no hubiese sido necesaria la relación entre los hermanos, la comunión entre la gente. La palabra incluso nos enseña que mejor son dos que uno, porque si uno cae, entonces el otro puede levantarlo. Si uno tiene frío, el otro puede calentarlo y así. Porque nosotros fuimos creados para vivir en comunidad. Dios cuando creó en el huerto, creó a Adán, pero vio que Adán estaba solo, que necesitaba a alguien. Y entonces crea a Eva. Y ellos, aparte de ser una familia, son un equipo. Un equipo en el cual pueden apoyarse. Y ahora, con respecto a la iglesia, con respecto a la congregación, nosotros necesitamos congregarnos porque muchas veces no tenemos la fuerza necesaria para buscar al Señor. No tenemos la fuerza necesaria para superar ciertas adversidades. Y es tan rico cuando de repente un hermano es capaz de acercarse a nosotros, darnos un abrazo y decirnos: hermano, tu presencia me bendice. Hermano, qué bueno que estás aquí. Me alegro de verte. Dios tiene algo hermoso, algo grande para ti hoy. Y eso como que nos llena, como que carga nuestras pilas. Y ese crecimiento, eso se da en un contexto de iglesia. Hay muchos que hoy día están decepcionados de las iglesias. Y en esto sí, yo te puedo entender. Hay muchos que están decepcionados de las iglesias porque de repente han caído en iglesias que hoy día, no sé, abusan de las personas, engañan a la gente, solo buscan generar recursos, solo buscan el enriquecimiento, el poder, el aprovechamiento, el poder, en cierta forma, tener poder sobre las personas. Pero hermano, cuando te acerques a una iglesia, fíjate en lo siguiente. La iglesia tiene que tener un modelo. Para tú analizar y darte cuenta si estás en una iglesia saludable o no, fíjate en lo siguiente. Primero, el liderazgo de la iglesia es bíblico. O sea, te enseñan Biblia, te enseñan la palabra del Señor. El pastor es un siervo, alguien que está al servicio de la gente. Porque a veces nos acostumbramos a ver pastores que parecieran ser estrellas hollywoodenses y que llegan y que tienen que llegar con toda la parafernalia, que nuestro pastor y que el aplauso. Cuando el pastor es el primer encargado de pastorear a las ovejas, de cuidar el rebaño que Dios le prestó. Entonces, cuando tú estás en una iglesia sana, primero que todo el liderazgo es bíblico. Segundo, te enseñan la palabra del Señor. Tienes espacios para poder aprender. Y eso lo mencionaba nuestra hermana Janet hace un momento atrás. Se dan el tiempo de poder enseñarte, de poder generar espacios de estudios bíblicos, espacios de cultos familiares, en donde si bien es cierto, cuando nosotros vamos al culto siempre se enseña la palabra, a veces hay instancias que son un poco más personalizadas, que nos permiten hacer preguntas, que nos permiten incluso crecer un poco más. Entonces en esa iglesia tienen que darse estos espacios, estas enseñanzas de la palabra. Y lo más importante de todo, que el liderazgo es bíblico, que se enseña la palabra, se vive conforme a la palabra del Señor. ¿Ya? Que es lo que les decía al principio. Una cosa es enseñarla, pero la otra es vivirla. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de una congregación cuyo liderazgo es bíblico, donde se enseña la palabra y donde además se viven las escrituras, entonces nosotros podemos decir tranquilamente: estoy en una iglesia donde se enseña una sana doctrina, donde Dios está en medio. Y es por lo mismo que te invito a congregarte. No te quedes solo en casa. Saben que hay una cosa que se viene a mi mente y que la Biblia menciona, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si ustedes se ponen a mirar un poco en el reino animal, ¿cómo cazan los leones? O las leonas, porque en realidad son las leonas las que cazan. El león es como el rey de la selva, ¿no? Pero son las leonas las que salen a cazar, a buscar la comida. Y fíjense que la forma en que lo hacen es que acechan a la presa.
van buscando, acechando, y van aislando a la presa de su manada. La van como acechando con tal de que quede sola y puedan ellas lanzarse y puedan finalmente matar y alimentarse de esa presa. Y Satanás tiene más o menos funciona de la misma manera. Satanás muchas veces te va acechando, muchas veces va haciendo que te sientas solo, de que estés solo, de que no tengas una red de apoyo. Cosa que en el momento que te sientas más débil, pueda atacar y acabar contigo. Entonces cerremos esta puerta. Busquemos ayuda en hermanos, congreguémonos, busquemos la forma de acercarnos a un grupo de crecimiento, busquemos la forma de poder ser parte de una familia de fe. Hoy día nosotros en Iglesia Vida Nueva, yo personalmente he descubierto una familia de fe, donde puedo contar con mis hermanos, donde puedo contarles no solo las cosas buenas, sino también las cosas malas, aquellas cosas que me preocupan, aquellas cosas que de repente me duelen, que me hacen sentir mal. Hoy día tenemos esa oportunidad. Así que, hermanos míos, 3 prácticas que están ahí, que podemos tomarlas sin ningún problema. La palabra del Señor, la oración y el congregarnos. Y si usted me dice, ya, pero hermano Emanuel, claro, usted leyó algunas citas bíblicas, pero ¿dónde puedo yo ver esto, no sé, en forma literal? Si usted quiere verlo en forma literal, entonces vaya y lea el libro de Hechos 2:42. Porque cómo partió la primera iglesia, cómo se sostuvo la primera iglesia, pese a las persecuciones, pese a todo lo que vivían, fíjense que dice lo siguiente. Hechos 2:42 dice que los primeros hermanos perseveraban en la enseñanza, en la comunión de los santos, en el partimiento del pan y en la oración. Literalmente, Dios le está diciendo hoy día que si hay una forma de mantener nuestro espíritu vivo, de crecer espiritualmente, están las enseñanzas, la palabra de Dios, la comunión y el partimiento del pan, el congregarse, y la oración, que es la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Así que, hermanos míos, 3 herramientas súper prácticas para poder seguir creciendo espiritualmente. No nos detengamos, dediquemos tiempo a esto. Y como les decía al principio, esto lo digo en forma muy personal. A veces somos negligentes en poder dedicar el tiempo a estas prácticas. Pero Dios hoy nos da la oportunidad, Dios nos da la bendición de poder decir, bueno, si no lo he hecho de aquí para atrás, podemos hacerlo de aquí para adelante. Dediquemos tiempo al Señor y estoy seguro que así como algunos nos vemos robustos físicamente, si alguien pudiera ver nuestro espíritu y seguimos estos consejos prácticos, nuestro espíritu estará aún más robusto, aún más musculoso, aún más saludable y no seremos cristianos raquíticos. Así que eso, que Dios les bendiga.